¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Bien. Hermanos, yo también al ver sus bondades y mientras todos los niños, los que hagan falta de pasar, puedan pasar, al ver las bondades de nuestro Dios, al principio en la vida cristiana todo esto las bondades de Dios nos emocionaban más. No es que ya no, ¿verdad? Pero antes en los primeros pasos, cualquier cosa que Dios hacía nos duraba, ¿verdad? Una semana, dos. Esta semana pasada, ¿cuántos saben que Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Sí? ¿Sí saben o no? Esta semana pasada me habla una tía que es esposa de pastor y me dice: hijo, ¿cuánto pesas? Porque pues sabía que estaba, ¿verdad? Peso completo, ¿no? Le dije, pues, no le quise decir exactamente, ¿verdad? Le dije, no, pues, algunas libras menos que antes. Me dice, es que tu tío, mi tío es pastor en una iglesia. Me dice, tu tío tiene unos trajes ahí, pero se me hacen que están muy chicos, me dijo. Pero, pues, si quieres pasar por ellos. ¿Y cuántos saben que no hay coincidencias? No, ese día yo iba para ese rumbo a entregar un tráiler, o sea, pasé por ahí. Entonces ya se baja mi tío y dije, en serio, hermano, yo quería comprar un traje color azul y un traje color café. En serio, yo no, o sea, que me quedara porque tengo unos que parezco globo, ¿no? Entonces, pero bueno, por una por otra cosa no los podía comprar. Entonces cuando voy viendo los sacos, ¿de qué color creen que son los sacos que me regaló? Azul y café. Entonces me dijo, ¿te quedan? Le dije, yo tengo cuerpo de limosnero, usted démelo, va a ver qué me va a quedar. Entonces sí, le mandé a hacer ahí unos arreglillos, ¿verdad? Así que más o menos. Entonces, fíjense, hermanos, cuando pasó eso, yo me puse a pensar, dije, ¿sabes qué? Esto unos años atrás casi hubiera brincado, ¿verdad? De emoción con el Señor por el cuidado que tiene, ¿no? Entonces, a lo que voy, hermanos, es que seamos agradecidos siempre con Dios y que no se nos apague esa gratitud, porque Dios no tiene necesidad de hacer cosas externas, ¿verdad? Por nosotros, porque ya nos dio vida, salvación, salud, fuerzas, habilidades para trabajar. Pero a pesar de todo eso, hermanos, en serio, Dios nos da cosas específicas. Amén. Así que hay que darle gracias a Dios, hermano. Entonces el Señor dijo, no, pues ya que la iglesia no le regala el traje voz que vale $240, pues le voy a dar uno. Entonces, bueno, le doy muchas gracias a Dios y pues muchas gracias a mis familiares, ¿verdad, hermanos? Así que nunca se olvide, hermanos, cuando Dios haga algo a favor de usted, sea agradecido con Dios. Y, Señor, gracias porque no tienes por qué hacerlo, pero tienes mucho cuidado de mí. Amén. Y eso muestra una gratitud a Dios. No es para que Dios lo siga haciendo, eso está en su voluntad. Él sabe cuándo hacerlo y cuándo no, ¿verdad? Entonces, Dios me ayudó a los dos trajes que yo quería y pues gracias al Señor. Así que, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Amén, ¿sí o no? Porque ya después de este testimonio que va a cambiar sus almas, ahora sí vamos. No se crean, pero Dios sabe por qué digo las cosas, hermano. A veces sí nos hace falta tener esa gratitud a Dios y traerlo bien presente, de ser muy agradecidos con Él. Amén. Entonces, vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando, la serie Conociendo la Fidelidad de Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, un tema muy importante y unos versículos que traen mucha controversia, pero gracias a Dios yo no voy a entrar en esa controversia. Yo voy a tratar de extraer la verdad bíblica ahí, ¿no? No, yo no voy a entrar en ninguna controversia, pero sí nos va a aclarar ese texto muchas irregularidades que a veces nosotros sabemos, ¿no? Serie Conociendo la Fidelidad de Dios, el tema es el número 18, ya la serie está entrando a la mayoría de edad, ¿verdad? Y el título de esta enseñanza se llama La fidelidad de Dios en nosotros produce
obediencia. La fidelidad de Dios en nosotros produce obediencia. ¿Okay? Vamos a leer el texto base de Filipenses capítulo 2, versículo 13, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y cuando estemos ahí vamos a decir un amén. Y voy a leer la palabra del Señor que es bendita. Dice, porque Dios, ponga mucha atención, porque ahora sí que repitiendo la palabra porque es muy importante, porque de ahí viene todo el estudio, hermanos. Esta palabra es muy importante, porque Dios es el que produce en vosotros, es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos, hermano. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias por el cuidado que tienes con nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste, Señor, a favor de nosotros, para gloria tuya, Señor, por obediencia al Padre. Gracias porque en esta mañana tenemos esa libertad, Señor, de poder venir a tu casa, de poder entonar cánticos que alaben y agraden tu nombre. Gracias porque tú produces en nosotros el querer venir a este lugar, Señor, porque muchos a lo mejor físicamente, emocionalmente, Señor, estamos agotados con enfermedades, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice, no, vamos, aún en medio de que no tengamos fuerzas en ocasiones, esa es tu fidelidad, Señor, que sigue produciendo en nosotros el poder obedecerte, Señor. Gracias, Señor. Y te doy gracias por mis hermanos, porque en esta mañana, Señor, fueron obedientes a esa guía de tu Espíritu Santo. Gracias que nos has traído con bien. Gracias que tenemos la oportunidad de adorarte, de alabarte, de participar de lo recibido, Señor, de tus manos, de nuestras vidas. Podemos ofrendar, gracias. Pero también, Señor, en esta mañana tú tienes una palabra para alimentarnos, Señor. Y una vez más, mi preocupación y mi duda no está en tu palabra, porque tu palabra no contiene error, Señor. Mi preocupación es cuando un hombre, Señor, habla, y no porque no seamos llenos de tu Espíritu Santo, no seamos comisionados para hacerlo, sino que es ahí donde puede haber el error, Señor. Por eso yo te ruego que seas tú, Señor, guiándome en esta enseñanza para compartirla, Señor, de tal manera que no pueda infringir tu ley, Señor, de tal manera que tu palabra salga tal y cual tú decidiste que así fuera enviada, Señor. Me pongo en tus manos rogándote, Señor, que uses tu palabra para edificación de los santos, Señor, para salvación de los perdidos, Padre, para fortaleza a los débiles. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Y todos juntos decimos, amén, hermanos, ¿ok? Entonces, vamos a estar estudiando algo muy importante, hermanos, en esta ocasión. Como le digo, este versículo ha traído muchas controversias, pero le doy muchas gracias al Señor que me está liberando de las controversias y centrarme en lo importante. Así que en eso tenemos que concentrarnos, ¿verdad, hermanos? En lo importante. Miren, quiero usar como introducción lo siguiente: la sinergia de Dios y el hombre. Esto es algo muy importante, hermanos. Miren, ¿qué es sinergia y cómo entenderlo? Miren, la sinergia se produce cuando dos o más organizaciones, cosas, etcétera, trabajan juntos para desarrollar algo de valor. Esta palabra, ¿verdad?, de moda, que en muchos casos se usa mal, ¿verdad?, la sinergia proviene de la filosofía de la Grecia antigua, que indica que el todo es más importante que la suma de las partes. Es decir, la sinergia tiene como objetivo llegar a un punto, y eso debe de ser lo más importante, ¿ok?
Ahora, ¿cómo explicar la sinergia? Miren, yo no soy científico, pero leí algo que me gustó, algo que es sencillo, y yo lo voy a tratar de decir lo más sencillo, ¿no? Sí tiene sus cosas aquí, pero miren, la sal, tal como nosotros la conocemos, tal como nosotros comemos, está compuesta por dos unidades, ¿ok? La sal, el nombre científico ya es cloruro de sodio, ¿ok? Y esta fórmula es un compuesto iónico. Voy a explicar esto. En otras palabras, los átomos que lo forman se enlazan mediante la transferencia de electrones. Voy a explicarlo, pero necesito decir esto, hermanos. Concretamente, el sodio solo tiene un electrón en su capa más externa y lo pierde con facilidad, ¿verdad? En cambio, el cloro cuenta con 7 electrones en su capa más externa, por lo que tiende a ganar electrones para completar su capa de valencia. Yo voy a explicar esto, pero tengo que decir eso por si usted lo ha leído, ¿ok? Ok, esto ocurre porque según la regla, usted la puede buscar ahí en internet, de octelo, la mayoría de los átomos son más estables cuando tienen 8 electrones en su última capa, ¿okay?, de valencia. Por este motivo, el sodio transfiere su único electrón sobre los 7 del cloro y de este modo se enlazan y llegan a una estabilidad, formando el compuesto que conocemos como el cloruro de sodio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tomáramos por separado estos dos, es decir, el cloro y el sodio? Bueno, sería mortal según los científicos para el cuerpo humano. El cuerpo humano no puede asimilar estos dos por separado, ¿ok? Pero una vez que estos dos se unen, ¿verdad?, que se forme cloruro de sodio, es decir, la sal, es necesaria incluso, ¿verdad?, para el buen funcionamiento del cuerpo. Obviamente en las cantidades que necesitamos, y para eso pues ya tenemos que saber cuánto, ¿no? Ok, miren, hermanos, de la misma manera, si Dios, hermanos, tratara con nosotros sin Cristo, estuviéramos calcinados en un segundo. ¿Sí? En un segundo. Estuviéramos recibiendo el furor, ¿verdad?, de su ira. En un momento desapareceríamos, hermano. Pero gracias a Jesús, que Dios, por medio de Jesús, puede tener ese trato, esa paciencia con aquellos, con todos, ¿verdad?, que algún día puedan recibir ese favor de Dios, ¿verdad? Ahora, con los hijos, Dios puede tener esa paciencia, ¿verdad?, que tiene con todos nosotros, porque en muchas ocasiones lo ofendemos, y tenemos que recordar que Dios sigue siendo santo. No se ha quitado el Dios del Antiguo Testamento, hermanos. Pero gracias a Jesús, Dios nos puede ver a través de la obra de Jesús, y es por eso que somos aceptos. Ahora, por otra parte, hermanos, el hombre, ¿verdad?, no puede hacer nada que agrade a Dios sin tener a Jesús en su corazón. ¿Ok? Todo lo que el hombre hace sin Dios solamente es un buen comportamiento, pero no tiene ningún mérito ante los ojos de Dios. Una persona puede vivir toda su vida haciendo obras de caridad, siendo un padre ejemplar, una madre ejemplar, dedicar su vida en servir a los demás, pero si no tiene a Jesús en su corazón, nada de lo que hizo valió la pena, ¿okay? Solamente fue reconocido. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede cooperar, escuchen, con Dios para vivir una vida agradable ante sus ojos? Bueno, pues de esto es precisamente lo que hoy vamos a aprender, ¿verdad? Acerca de la fidelidad de Dios produce obediencia. Amén. Vamos a leer todo un párrafo para que podamos entender la idea, y después vamos a ir estudiando un poquito más, ¿ok? Pero no me voy a mover de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12, por favor.
Leemos la palabra de Dios. 12 en adelante dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ponga atención en esta frase porque es la frase que ha traído mucha controversia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí viene el por qué, ¿verdad? Porque Dios es el que produce en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Ok? En sí voy a basar la enseñanza en esto, pero vamos a entender por qué Pablo llegó a decir estas palabras que son la base de la enseñanza, ¿no? Miren, ¿por qué Pablo les dijo a los filipenses que estuvieran ocupados en su salvación? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios produce el querer como el hacer? Esas son preguntas que tenemos que contestar a través de lo que Pablo les venía diciendo antes de llegar a conclusiones. Entonces, por eso vamos a ver en esta enseñanza tres puntos principales, ¿no? En los cuales vamos a aprender. Y el primer punto es: ¿cuáles son algunas de las actitudes? Está largo, pero es lo mejor que pude expresar. ¿Cuáles son algunas de las actitudes que demuestran que no y que sí es estar ocupados y vivir enfocados en nuestra vida cristiana? Es decir, ocupados en nuestra salvación. ¿Ok? Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 15, para poder entender la idea de lo que estaba Pablo. Miren, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Amén. Vamos a leer ahí. Dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Miren, algunas de las actitudes que demuestran que no estamos ocupados en vivir enfocados en nuestra vida cristiana, es decir, trabajando en nuestra salvación, es la contienda. Cuando nosotros estamos en contienda, según el apóstol Pablo les venía enseñando, es estar ocupados en otra cosa, pero no en nuestra salvación. O sea, no en todo lo que tiene que ver con lo que está alrededor de la salvación que Dios nos ha dado, ¿no? Porque la salvación sabemos que es un regalo de Dios, pero la salvación conlleva muchas áreas en las cuales nosotros tenemos que demostrar que esa salvación está en nosotros, ¿no? Entonces, la contienda, hermanos, la contienda es una de las áreas donde no nos estamos ocupando en nuestra salvación, ¿verdad? Miren, había problemas, según algunos estudiosos, ahí en Filipos, con algunos que creían saber más acerca de unos temas. Había unos judíos helenistas que había muchas confusiones, muchos problemas ahí. Ellos estaban enfocados, todavía no recibían la ley, ¿verdad? Todavía no recibían la gracia tal como se había presentado, y había mucha contienda, ¿verdad? Había muchos problemas acerca de la ley ceremonial.
Y estaban ocupados ellos, pero en la contienda. ¿Ok? Bueno, para nosotros, hermanos, la contienda no debe de ser parte de nuestra vida, porque eso no es estar ocupándonos en nuestra salvación, en la vida cristiana que agrade a Dios, ¿verdad? Ahora, fíjense, Filipenses 1:18, aquí viene algo que sí es parte debe de ser parte de nuestra ocupación. ¿Ok? Fíjense lo que el apóstol Pablo viene diciendo. Todo eso lo vamos a entretejer, hermano, para que sea mucho más sencillo entender por qué llegó a eso. Filipenses 1:18 y 19 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice, mira, están contendiendo, pero en todos modos Cristo es anunciado. Eso es lo bueno de todo eso. Pero escuchen, pero miren lo que dice el 19. Y aquí viene la primer clave de en qué debemos ocuparnos. Porque sé que por vuestra, ¿qué? Oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, es decir, de las fuerzas que el Espíritu Santo me da, esto resultará en mi liberación, ¿verdad? Bueno, Filipenses, el apóstol Pablo estaba en la prisión. Entonces, el apóstol Pablo tenía esa fe y esa confianza de que podía salir, pero también leímos más adelante que el apóstol Pablo dijo, mira, puedo salir, pero también puedo ser presentado como libación, es decir, puedo ser presentado como un sacrificio, mi sangre va a ser derramada, o sea, la muerte de Pablo no iba a tener ninguna ayuda para la salvación, pero sí como ejemplo de que el apóstol Pablo había muerto por Cristo, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo entendía muy bien que él quería salir, pero si no salía y moría, eso iba a servir para testimonio a Cristo, es lo que estaba diciendo. Entonces miren, la oración, hermanos, esto es estar ocupados. La oración en nuestra vida es estar ocupados en nuestra salvación, en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que estar ocupados en esto, en tener una vida de oración. ¿Ok? ¿Ok? Entonces miren, la contienda trae problemas y división, pero la oración trae fortaleza. Fíjense, sí leímos ahí que dijo el apóstol Pablo, dijo, pero gracias a su oración el Espíritu Santo me fortaleció. ¿Se dan cuenta? La oración, hermano, entre nosotros como hermanos nos fortalece. Por eso tenemos que tomarnos ese tiempo de orar por cada uno de nosotros, hermano. Claro que esa es la responsabilidad del pastor y sí, hermano, lo hago con mucho gusto. Pero eso, hermano, es para todos. Para todos. O sea, la congregación no debe de orar solamente por el pastor o por los servidores o por sus líderes. No, debemos de orar unos por otros. Pues en nuestra oración Dios fortalece conforme a su voluntad a nuestros hermanos que estén pasando por algún problema. Amén. Entonces la contienda trae problemas y división, ¿verdad? La contienda trae problemas y división, pero la oración que trae unidad y fortaleza. Estar ocupados en contienda es perder el tiempo, hermanos, pero estar ocupados en la oración es aprovechar el tiempo. Ahora, hermanos, Pablo les agradece de su ayuda en oración, ¿verdad? Porque esta ayuda, hermano, puede ayudar, no está ahí, ayudar a que lo liberaran, ¿verdad? Pero si no, está bien. Pablo dijo, no importa. Independientemente la palabra de Dios sea predicado, si yo salgo o no salgo, todo sea para gloria de Dios, ¿no? Entonces miren, después vienen unos versículos, hermanos, que muchos de nosotros los hemos oído o hemos oído enseñanzas, pero a veces está muy alejada del propósito. Después de que el apóstol Pablo dijo todo esto, ahora vamos a leer Filipenses 1:21 al 23. Filipenses 1:21 al 23 dice lo siguiente. Okay, independientemente de lo que pase en mi vida, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, aquí es donde el apóstol Pablo explica. No sé entonces qué escoger. O sea,
Las dos cosas van a servir. Porque de ambas cosas, morir o salir libre, estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, miren, hermanos, estos temas, estos versículos tenemos que entenderlos así. O sea, no en cualquier situación yo puedo decir, no, pues no importa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, mira, el apóstol Pablo estaba preso por predicar el evangelio, ¿me entiendes? O sea, tú puedes traer persecuciones por causa de la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y puedes estar en un momento muy difícil. Hermano, a veces pasa, mira, por ejemplo, no voy a entrar en detalles, pero a mí me amenazaron, hermano, de muerte por predicar la palabra de Dios. En serio se los digo. Así me amenazaron de muerte. Me las va a pagar. Entonces, yo no crea que así como que, no, hermanos, no. Y no estoy hablando de valentía humana, porque bueno, esa no le agrada a Dios. Pero yo tenía la seguridad que lo que Dios me había mandado a hacer era lo que yo tenía que hacer. ¿Me entienden? Y ahí es donde esto, hermano, aplica. A ver, ¿qué pasaría si uno de ustedes por predicar la palabra le dan un balazo? Bueno, aquí entra eso. Pero hermano, por ejemplo, yo me la llevo comiendo mal, me pega todos los etes, ¿verdad? Y digo, no, pues para mí el vivir es Cristo. No, espérame, hermano, porque ahí la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pues si ya sabes que tienes alguna enfermedad, pues no puedes estar usando esa palabra como un pretexto, ¿sí me entienden? Ahí tenemos que tener cuidado de no tergiversar. El apóstol Pablo estaba en esa situación, no porque lo agarraron saliendo borracho de un bar, no, hermanos, no, sino por estar predicando el evangelio. Entonces entendamos que estos textos los podemos usar siempre y cuando estemos trabajando en la obra del Señor, sirviendo en la obra del Señor, ¿ok? En una ocasión un pastor de Casa de Oración fue secuestrado y estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo dijo, el pastor Adrián Hernández allá, no me acuerdo en qué lugar, creo que fue en Guadalajara, ya ve que hay muchos problemas. Y pues en medio de todo eso, él cuenta el testimonio que él estaba predicando la palabra de Dios. Y le decían, cállate si sigues hablando. Y bueno, al final, gracias a Dios, lo liberaron. Y una de las personas fue conmovida por la actitud del hermano y por la fe que mostraba. Entonces, hay ocasiones que yo espero que no estemos ahí, donde verdaderamente podemos decir estas palabras, ¿no? Pero así nomás, hermano, porque te pegó una gripa y tú te imaginas que ya traes la gripa loca y no, hermano, no es eso, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esta palabra es una convicción. Es una convicción. Es una convicción en el corazón. Y aquí sale una buena pregunta, ¿no? Que no viene en el tema, pero tú contéstate. ¿Para ti el vivir es Cristo? O sea, ¿toda tu vida gira en torno a Cristo? Entonces dice Pablo, para mí sí. Fíjense, yo no estoy poniendo, no, eso es personal, ¿no? Pero Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Entonces, como para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, el morir es ganancia. Entonces, hermano, cuando te duele la cabeza, no pienses que es un derrame cerebral. ¡Ay! Y le hables. No, hermano, claro que tenemos que atendernos, obviamente. Pero, por eso dijo una vez un doctor, ¿no? Yo no entiendo a los cristianos, son bipolares. Están ahí que cantan y brincan y saltan, que quieren estar con el Señor y se enferman y quieren traer al médico de Arabia para que lo opere porque pues no se quiere ir. Pues entonces, pues, claro, si somos sinceros, nadie dice, no, ya, ahorita, que me caiga. No, va a ser en el tiempo de Dios. Pero sí nos debe de ayudar a entender esto, hermanos, que si verdaderamente amamos a Él, pues morir es ganancia. ¿Cuántos entienden esta palabra? Pues sí, van a decir que sí, obvio, ¿no? Entonces, en la próxima vez, hermano, que venga algo así, acuérdese. Y eso le va a ayudar a tranquilizarse. ¿Sabes qué, Señor?
pues, ¿qué puedo hacer? Me voy a atender, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero si ya me llegó el tiempo, está bien. Amén. Así que, ¿cómo se les dice esta palabra? ¿Cómo? ¿Hipocondriacos? ¿O cómo se les dice? ¿Sí? Que un aire y ya van a quirófano. No, es que ya me tienen que... Espérate, hermano, solamente traes caspa. Yo pensé que era un ataque al corazón. No, pues, hermano. Y ya, bueno, todo eso habla de falta de fe, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya entendimos el por qué el apóstol Pablo sí dijo estas palabras. ¿Ok? Así que no use de pretexto el texto. Para mí el vivir es Cristo. Espérate. Cuando llegue el momento, el Señor te va a preguntar, ¿para ti el vivir es Cristo? Entonces, ahí vamos a ver qué le contestamos. ¿Amén? ¿Sí? Era mi preferido. Van a decir, no, que lo siga siendo su versículo. Pero en ese momento, vamos a ver si es cierto. ¿Amén? Porque todo lo tiene que transformar el pastor negativo. No, hermanos, pero tiene el porqué. Ok, entonces miren, hermano, el apóstol Pablo no tenía temor de lo que pasara, hermanos. Miren, tener temor es una de las áreas donde no tenemos que estar ocupados nosotros en la vida cristiana. En cambio, debemos estar firmes, es decir, creyendo las verdades de la fe cristiana y hablar la verdad, ¿verdad? ¿Qué viene siendo hablar la verdad? Bueno, comportarse como es digno de Jesús. Esto es estar, hermanos, ocupados en nuestra salvación. Ahora, fíjense, tener una actitud de firmeza, hablando la verdad bíblica, es estar ocupados en la vida cristiana, hermano. Vamos a leer Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis, ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, hermanos. Esto es muy importante entender. Miren, aquí jamás la intención de Pablo es decir que estemos peleándonos unos con otros. No, miren, es muy importante entender que combatiendo unánimes, o sea, que todos lleguemos a la conclusión, a las verdades bíblicas y esas las abracemos. Ok, no es que yo combato, como dice la palabra, por la fe, el evangelio, y ahí traes espadeando a todos los hermanos. No, eso no es así. Es llegar a la conclusión de las verdades bíblicas y que nadie te mueva de ahí, hermanos. A eso se refiere, ¿ok? Pero tener temor es no estar ocupados en nuestra vida cristiana, hermanos, ¿ok? Filipenses 1:28, vamos a leer ahí, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. El apóstol Pablo dice, si ustedes están llenos de temor, no están ocupados en su salvación. No tengan temor. Pablo les dice que no teman de seguir hablando de Jesús. Miren, dice, yo estoy preso por hablar de Jesús, pero no importa, sigan adelante. No se dejen intimidar por aquellos que dicen que Jesús no es Dios. No se dejen intimidar. Es lo que el apóstol Pablo, ahora quiero que entiendan esto. El apóstol Pablo estaba en una situación difícil y su fe no menguaba. Él estaba fortalecido gracias al Espíritu Santo y decía, no, mira, yo estoy aquí preso. Es decir, ustedes pueden estar aquí conmigo. Ustedes pueden llegar a estar presos por la palabra, pero no tengan miedo, no se dejen amedrentar. Sigan adelante, sigan firmes compartiendo la palabra de Dios. Y entonces fíjense, después de que el apóstol Pablo los anima, les dice qué es estar ocupados y qué no. Pablo les dice, ahora completen mi alegría. Y la única manera es que no estén en contienda como algunos están. Ustedes no. En vez de eso,
que el mismo sentir, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, de servir que hubo en Cristo esté en ustedes. Por eso viene el apartado del capítulo 2 del apóstol Pablo a los filipenses. Por eso vamos a entenderlo de esta manera. Ahora vamos a leer ahí Filipenses capítulo 2, versículo 2. Y aquí estamos hablando de otra característica que habla el apóstol Pablo, de qué es estar ocupados en la vida cristiana, ¿ok? Filipenses 2:2, por favor. Ahora sí, vamos a leer ahí. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, una vez más, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, estar en un mismo sentir, estar unánimes, obviamente habla de estar unánimes en las verdades de la palabra de Dios, en el servicio a Dios, es estar ocupados en ¿qué? En la vida cristiana. ¿Ok? Entonces, ahora, por contraparte, el apóstol Pablo dice algo en Filipenses 2, 3 y 4, dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Es decir, hermanos, la vanagloria y el egoísmo es no estar ocupados en la vida cristiana. La vanagloria y el egoísmo no deben de ser parte de nuestra vida. Estaremos desperdiciando el tiempo. No vamos a estar ocupados trabajando en la salvación de Dios, es decir, en la vida cristiana. Así que, hermanos, si lo que nosotros hacemos lo hacemos por vanagloria o por egoísmo, ¿verdad? Hermano, tenemos que quitar eso de nuestras vidas con la ayuda de Dios, porque eso es estar desperdiciando el tiempo. No estaremos trabajando y ocupados en lo que Dios nos ha demandado hacer. ¿Ok? Ese fue el primer punto. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Y este segundo punto es el máximo ejemplo de estar trabajando ocupado en la vida cristiana fue Jesús. El máximo ejemplo de estar trabajando ocupado en la vida cristiana fue Jesús. Y vamos a ver, hermanos, por lo menos 3 características del carácter de Jesús que debemos imitar para estar trabajando en nuestra vida cristiana, ocupados en ella. ¿Okay? No me acuerdo en una ocasión a quién le estaba diciendo, pero mira, hermano, a veces tenemos nuestros ojos en personas, ¿okay? En diferentes personas de la iglesia, tus familiares, y mira, él es así, ella es así, y a veces eso está en nosotros porque la verdad somos murmuradores. Una persona murmurador siempre va a tener algo de qué hablar de alguien, siempre, y esa va a ser su característica, esa va a ser su vida. ¿Ok? Entonces, ¿saben por qué pasa eso, hermano? Porque no conocemos el arduo trabajo, digo, ese es el pecado, obvio, pero no conocemos el arduo trabajo que tenemos como cristianos, hermano. Si en verdad nos enfocáramos en estar trabajando en nuestra vida cristiana, en serio, no tuviéramos tiempo para hablar de los demás, porque nosotros somos un estuche de monería completos, ¿sí o no? Tenemos muchos pecados, muchos errores, muchos defectos. Cuando ponemos la vida de alguien enfrente, hermano, yo te sugiero que hagas algo. Hay que ponerlos en el espejo nosotros. Y te vas a dar cuenta que tenemos más defectos. Y que lo más importante es trabajar ¿en quién? En nosotros, hermano. ¿Usted cree que Dios le va a llamar a cuentas por los defectos de otros? No. Por ejemplo, yo como pastor, si yo no enseño la palabra de Dios, Dios me va a llamar a cuentas. Oye, pues mira la iglesia, pero ¿qué les enseñabas? A cómo hacer rico, a cómo prosperar, a subirles la egolatría, a hablar del ministerio, del ministerio, ¿verdad?
Pero en cambio, hermanos, mi trabajo es orar, caminar, compartir la palabra. Y yo he cumplido. Hermano, en serio, no me acuerdo quién estaba hablando el otro día, pero les aconsejo que miren la enseñanza de Casa de Oración el jueves pasado, hermano, acerca del descanso de Dios. Estuvo compartiendo la enseñanza el pastor Antonio Ortiz. Y hermano, en serio, a veces estamos tan afanados, hermano, por muchas cosas y necesitamos correr al descanso de Dios. Okay, entonces, a veces, hermano, nosotros al no conocer que tenemos mucho trabajo que hacer en nuestras vidas, estamos volteando a ver a todos los demás. Entonces, mira, hermano, te voy a dar un consejo que es bien fuerte, ¿no? Es fuerte, pero escucha. Cuando tú quieras hablar de una persona, fíjate cómo estás tú. Fíjate cómo estás tú. Y sé sincero, sincera delante de Dios. Y te vas a dar cuenta que lo que vas a hacer es así. Amén. Y de vez en cuando les voy a ayudar, ¿verdad? Cuando me hablan, ay, pastor, es que mira. Hermano, ¿y cómo estás tú? No, pues es que doy diezmos de todo, ayuno 3 veces a la semana. Bueno, ¿sí entendieron? Así que ya no me esté marcando. Pastor, es que el perro no se ha bautizado. Pues déjalo, no se bautice. Llévalo a la veterinaria a ver si lo bautizan allá. Bueno, vamos a poner atención, hermanos, en estas características para que imitemos el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Duele, ¿verdad, hermano? Duele eso. Yo sé que duele, pero es por una buena intención. Miren, Jesús, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a ver aquí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, es decir, no se quiso quedar allá con Él, como cosa a que aferrarse. ¿Ok? Miren, Jesús, hermanos, no abusó de la posición que Dios le dio. Ni Jesús siquiera se atrevió a abusar de la posición que Dios le dio. Hermanos, miren, si nosotros no abusáramos de la posición como hijos de Dios, trabajaríamos más en nuestra vida cristiana, el cómo crecer diariamente. Y saben, si nosotros hiciéramos eso, le fallaríamos menos a Dios, hermano. Le fallaríamos menos a Dios, pues no usáramos la excusa de que somos sus hijos débiles y que nos tiene que perdonar, aunque es verdad que somos débiles y que nos tiene que perdonar, ¿verdad? Eso es una verdad, ¿verdad? Pero no estuviéramos pensando que tenemos tregua ante el pecado si verdaderamente no usáramos, hermano, porque a veces abusamos de que sabemos que somos hijos de Dios, de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda verdad, toda maldad. Abusamos de eso, hermano. Y eso es no ser honestos con Dios. Dios no perdona deshonestidades, hermano, si no las confesamos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Jesús no abusó de su posición con Dios. No, hermanos, para nada. Y esto, hermanos, debe de ser algo que nosotros entendamos. ¿Sabes qué? Soy su hijo, pero sigo siendo un pecador. ¿O no? ¿No lo somos? Sigo siendo un pecador. Y tengo que ver la santidad de Dios como la tiene que ver el otra persona que no conoce a Cristo. Yo tengo que verme como una vez dijo Isaías, ay de mí, que soy hombre muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Dios de los ejércitos. Esa es la manera como Cristo quiere que nosotros veamos su santidad, hermano. Para no tener esa tregua con el pecado. Porque muchas veces en nuestra vida cristiana eso pensamos, hermano, que tenemos tregua y que tenemos permiso. No, hermanos, no es cierto. Yo no sé de dónde sacamos eso. ¿Ok? Entonces, Filipenses 2:7 dice,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, Jesús decidió servir a los demás y ser igual a los demás, aunque no lo era. ¿Ok? Eso tenemos que entenderlo. Jesús decidió servir a los demás y ser igual a los demás, aunque no era igual a los demás. Hermanos, en verdad esta característica está, es verdad que esta característica está en nosotros, hermano. ¿Servimos a los demás o nos servimos de los demás? Hermano, porque a veces, miren, ay Dios, todos lo hemos hecho, hermano, pero escuchen, a veces estamos hablando de las cosas de Dios. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Haga de cuenta que estamos hablando de hechos, ¿no? No, pues que en aquel entonces la iglesia estaba unánime, vendían sus propiedades, o estamos ayudando de la ayuda al prójimo. Entonces usamos esa sagacidad, hermano, tengamos cuidado. Oye, hablando de eso, ¿me ayudas con esto? Ay, hermano, por el amor de Dios, en serio. Todos quizás lo hemos hecho en alguna oportunidad. Tengamos mucho cuidado, hermano. Esa es sagacidad. Esa es orillar al hermano manipulando la palabra de Dios para que diga, pues que sí a fuerzas. Porque si dice que no, tú lo orillaste al texto, se va a sentir que no es de la iglesia de Hechos. Hermano, tengamos cuidado de usar esa sagacidad para obtener. Es mejor decir, oye hermano, cambiando de tema, ¿sí o no? Seamos honestos. Cambiando de tema, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Sí me están entendiendo? Para no manipular la palabra de Dios, porque habemos muchos, hermano, que somos zampillines. Y en serio, hermanos, la palabra de Dios no es para beneficio personal. El único beneficio es la santificación para la gloria de Dios y estar un día en las moradas eternas. Pero todo para gloria de Dios. Ahora, en ese proceso somos beneficiados, somos bendecidos. Sí, hermano. Pero eso no debe de ser nuestra búsqueda. ¿Ok? Entonces, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de que esta característica que, escuchen por favor, estuvo en Cristo. ¿Sabes qué? Yo soy lo que soy y voy a ir a servir a ese pueblo. Hermano, el servir a los demás, hermanos, en ponernos abajo de los demás. Y eso, hermano, en serio, lo padecen mucho los servidores. Se los digo en serio, hermano, lo padecemos mucho. Hermanos, nos regañan. O regañan a los servidores, hermano. Por el amor de Dios, tenemos que ser respetuosos. Y yo les he enseñado a varios hermanos este tema. Y a veces decimos, Señor. Una vez platiqué con alguien, no me acuerdo. Y eso lo platiqué porque fue un ¿cómo se dice? Un pecado, un triunfo un pecado que yo cometí y ya había triunfado. Dios me había ayudado a triunfar esa característica. Yo tenía, como todos teníamos problemas con personas y la verdad, hermano, lo traía atravesado de oreja a ceja, como se diga, ¿no? Ay, ojalá y viviera ahí en la patria celestial, estuviera más feliz. Era mentira, no lo podía ni ver. Y hermano, lo traía entre salsa y salsa. Y pues al Señor nada se le escapa. ¿Cuántos saben eso? Entonces cuando yo oraba por esa persona, siempre manipulaba la oración, porque somos camaleones, hermano. Por favor, debemos de conocer nuestra naturaleza. Y ay, Señor, te pido por esa persona, quítale para que te despiertes, pues estás dormido. Quítale esa área. O sea, ¿sí entienden? Quítale. Entonces como que el Señor a veces te deja, ¿no? Como la FBI allá en Estados Unidos. Te deja que pases lo que pases porque quieren al pez gordo. Entonces, el Señor me dejaba. Y en un día me agarró así. A ver. Me dice, tú estás amargado contra esa persona. No, ¿cómo que vas a estar amargado? Santidad a Jehová. Ya saben, ¿no? Cuando queremos altercar con Dios. Estilo Job. No, Señor, ¿cómo va a tener amargura en mi corazón? Yo soy el ministro del Evangelio. Hey, si yo te estoy diciendo que estás amargado es porque estás amargado.
Tienes que soltar eso porque si no, no vas a fructificar y vas a dañar a tu familia, vas a dañar a la congregación. Pues el Señor me orilló, ¿verdad? Y entonces tomé el teléfono y ¿sabe qué, hermano? Nomás quiero que me perdone. Y él, ¿qué pasó? No. Lo traía atravesado. Y lo traía, no quiere decir así como que todavía no, pero estoy caminando en obediencia. O sea, no tengo totalmente el dominio aquí, pero estoy obedeciendo a Dios. Perdóneme, la verdad, mire. Entonces, pero a lo que voy es esto, miren. ¿Saben lo que Dios a mí me hizo así como que, ay, Señor? Me dijo, mira, cuando tú andabas en tus delitos y pecados, Él ya estaba sirviéndome a mí. Respeta los años que tiene caminando. Y eso, en serio, hermano, como dice la palabra, me enardeció mi corazón. Porque si no, es que somos iguales, ya es como nos ponemos, ¿no? No, hermanos. Y creo que ese consejo yo se los he dado, hermanos. Hay personas que tienen más tiempo que ustedes. Seamos respetuosos. Yo no estoy de acuerdo en todo con algunas de mis autoridades, pero me acuerdo del soplamocos que me pegó el Señor. Entonces cuando ay, sí es cierto, Señor, sí es cierto. Cuando tenga más tiempo caminando con el Señor, quizás pueda entender lo que ahorita no logro entender. Entonces, hermano, a veces esa característica de no querer servir a los demás, de estar así en esa actitud de rebeldía y de pensar que tienen que servirme, eso hace en nuestro corazón, hermano, estar ocupados en nosotros mismos. Y escuchen, Jesús no. Jesús, siendo todo lo que Él era, dijo, ¿sabes qué? Voy a servir a un pueblo. ¿Y cómo lo trató ese pueblo? Pues ya saben la historia, ¿no? Lo hablaron mal de Él, blasfemaron contra Él, le dijeron borracho, le decían que tenía espíritu de demonio, lo crucificaron, o sea, obviamente sabemos cuál es el propósito, que no fueron ellos, sino fue la voluntad del Padre. Pero, hermanos, esto nos habla que aún servir a los demás no nos va a ir bien. Por favor, entendamos eso. Aunque tú dediques tu tiempo, yo le decía a un hermano, mira, brother, no te amargues contra ese brother. Aunque tú dediques tu tiempo, aunque tú hagas esto, te van a pagar mal. Es más, lo profetizo que te vaya así. Ay, pastor, sí, porque eso va a crear en nosotros carácter de hacer el servicio y de amar a Dios. No amar, no hacer para ver qué dice. No, hermano, yo voy a servir a mi Cristo por amor a Él. Si me pagas bien, gloria a Él. Si me pagas mal, gloria a Él. ¿Por qué? Porque en mí se va a desarrollar ese carácter de Cristo. ¿Me entienden? Cuando nosotros nos decepcionamos de las personas, ¿saben por qué es? Porque tus ojos estaban puestos en Él, en ella. Ahora, eso no es un pretexto para hacer, ¿verdad? Es unos Simones el mago. No, hermano, claro que no. Pero nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Señor, yo te voy a servir, yo voy a someterme, yo voy a ser obediente, yo voy a limpiarle los zapatos. Todo lo que usted haga, yo haga. Para ti, Jesús. Independientemente cómo sea la reacción. Y en serio se los digo, de hecho platicaba hace unos días con los hermanos. La mayoría de las veces, yo puedo decir que en mi caso, el 90% de cuando Dios me dice, ve y haz esto, me va mal. Me corren de los lugares donde voy, me dicen el profeta del mal, me dicen el anticristo, no tengo amor, me falta sabiduría. Y a veces en ese momento me duele. Claro, hermano, pues si no soy de fierro. Hace un tiempo, un poco tiempo, recibí una llamada, hermano, de alguien que me daba las gracias por una obra que Dios me había mandado a hacer. Entonces, cuando yo me enteré de eso, le dije al Señor, eso. O sea, no me daba gracias a mí, quiero que entiendan. Bueno, cuando yo recibo una lisonja, a veces, cuando ya tienes tiempo, sí te acuchillo. Pero cuando eres nuevo, te dejo así, venga, chepa acá, mi niño. Y agarro esa lisonja y siempre para el Señor, vámonos, aquí no cabe nada, porque de por sí uno es, ¿verdad?, ególatra. Entonces, todo para Cristo. Entonces, me dijo esta persona, ¿sabe qué? Así. Entonces, cuando me dijo esas palabras, el Señor me dijo, ¿qué te dije? Y me quedé, ay, Señor, porque en ese momento, hermanos, pues, Dios te manda a hacer la voluntad de Él, y en ese momento, cuando todo se pone en tu contra, entendamos, hermano. Hermano, a lo que voy es esto.
servir a los demás no es garantía de que tu servicio sea bien recibido. Pero debes de estar consciente que estás sirviendo a Jesús. Esta característica debe de estar en nosotros. Debemos de ocuparnos en hacer el bien para gloria de Cristo, sin importar cómo seamos recibidos. Amén. Filipenses 2:8 dice: y aun estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Jesús, otra de sus características fue que Él fue humilde y obediente hasta la muerte. Hermanos, la importancia de una vida de humildad delante de Dios nos ayuda a recordar cuál es nuestra posición y cuál, hermanos, debe de ser nuestra vida. ¿Cuál es nuestra posición ante Dios? Que siempre Él es el grande y que nosotros somos pequeños. Entonces, una vida de humildad nos lleva a obedecer a Dios. Porque todos podemos obedecer, hermano, pero muchos lo hacemos a regañadientas. Mucho, me someto por ti, Señor, pero si no fuera por ti, ya le hubiera dado una. Hermano, pues pégame si quieres, mejor. Y oro por ti para que Dios te perdone. Ahora, todos hemos pasado, yo sí me acuerdo, hermano, así cuando a veces el pastor me decía cosas así, hermano, en serio, hasta a veces empuñaba las manos así como que, le doy un testerazo ahí. Pero el Señor estaba trabajando conmigo. ¡Cállate! Yo, ¡cállate! Y luego, como no nos callábamos antes, pues. Hermano, la humildad nos lleva a reconocer el error del otro. La humildad nos lleva a reconocer el error del otro y tener compasión por cómo está viviendo. Bueno, cuando nosotros somos humildes ante Dios, vamos a vivir una vida de obediencia, sincera, hermanos. La importancia de una vida de humildad delante de Dios nos ayuda a recordar cuál es nuestra posición. ¿Y cuál es, hermano? Bueno, saber que le debemos obediencia sincera a Dios. La humildad nos lleva a ser obedientes. La obediencia, hermanos, sin humildad se convierte en vanagloria. La obediencia sin humildad se convierte en vanagloria, hermanos. Ok, ahora vamos a ver cuáles recompensas tuvo Jesús acerca de la obediencia. Rápidamente, Filipenses 2, 9 y 10 y 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No se me acelere, usted no va a recibir esa gloria, pero gracias, lo que vamos a recibir, gracias a Dios, teniendo las características que hemos visto aquí, vamos a tener la recompensa de habitar por los siglos de los siglos en una morada eterna, hermanos. Eso es lo que vamos a tener. ¿No le da gozo, hermanos, eso? ¿No? ¿Sí? Bueno, les voy a contar un chiste para que se rían entonces. Eso es lo más hermoso que podemos tener nosotros, hermanos. No importa que aquí en la tierra nos digan lo que nos quieran decir. Usted y yo tenemos que tener una meta definida. Mi meta es el cielo. Vamos a ver el último punto, hermanos. Punto número 3. La fidelidad de Dios en nosotros produce obediencia. La fidelidad de Dios en nosotros produce obediencia. Y aquí viene una pregunta, hermanos. ¿La obediencia viene por arte de magia o hay algo que Dios demanda al hombre hacer? ¿La obediencia viene por arte de magia o hay algo que Dios demanda al hombre hacer?
Vamos ahora sí a entrar de lleno. Filipenses 2:12. Ok, ¿por qué hice todo esto, hermano? Mira, bueno, primeramente porque el Señor me guió a hacerlo. Pero es para que podamos entender que toda declaración bíblica tiene todo un trasfondo. ¿Ok? Y ya explicando lo que explicamos, cobra todo el sentido estos textos. Ok, escuchen, por tanto quiere decir todo lo que el apóstol Pablo ha dicho. ¿Ok? Todo lo que ya ha dicho, lo que hemos visto acerca de esas características de Jesús, acerca de qué es estar ocupados, la oración, ¿verdad? Ok, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí hay tres palabras, hermanos, que tenemos que poner mucha atención, porque de estas palabras entendemos la intención, ¿ok? Miren, la primera palabra es ocupados, y esta palabra viene del griego katerchazomai, y escuchen, hermanos, y no es un barrio, es el BPUM2P, rifa, no se crea. Ok, ¿qué es esto, hermano? Este es el verbo presente imperativo, segunda persona plural. ¿Por qué dice eso? Porque más adelante les voy a enseñar esto. Esto quiere decir que es una orden que se tiene que llevar a cabo en aquellas personas que tienen salvación. ¿Ok? Eso es lo que quiere dar a entender así. ¿Y por qué lo dijo, pastor? ¿Para presumir? No, pero porque usted está en la Biblia y a veces tiene las Biblias y miran esas letras. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir, hermano. Un verbo, y es un verbo imperativo, es una orden. Y es presente activo, cada momento. ¿Ok? Entonces, hermano, esto tenemos que llevarlo a cabo. Póngame atención, por favor. Todos aquellos que tienen salvación. Si usted tiene salvación gracias a Jesús, esto tenemos que llevar a cabo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el sentido de esta palabra? Es llevar a cabo algo total o meticulosamente. Trabajar completamente algo hasta terminar. Qué difícil, hermano. ¿Ah? Okay, esa es la primera. Luego vamos a armar el versículo así en el original para que vea que no es así de yo defiendo la salvación y la cuido. Vamos a ver si es cierto que la cuidas, que la cuidamos. La segunda palabra es temor. Y esta palabra temor viene del griego phebomai, de donde viene la palabra fobia. Fíjense. Y su significado es respeto, alarma, susto, temor, y miedo. ¿Ok? Reverencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo podemos aplicarlo esto? Esto significa un sentimiento de profundo respeto por alguien o por algo, a menudo una deidad, dice este diccionario, concebido como miedo. Y eso, hermano, a veces nosotros no lo entendemos. Y decimos, no, es que no es bueno tenerle miedo a Dios. ¿Quién te dijo, hermano, que no? Claro, si hay alguien que tenemos que tenerle temblor, es a Dios. A Dios, hermano. La siguiente palabra, con temor y temblor, la palabra temblor, esta palabra viene del griego tromos. Y así tal cual es temblor. Es decir, temblar con temor en su sentido de acción. Esto quiere decir así, es la acción de agitar o vibrar rápidamente en pequeños movimientos. Todos hemos experimentado temblores, ¿no? Algunos bien fuertes, pero un temblor son movimientos. ¿Ok? Bueno, entonces eso ¿cómo lo podemos entender? No es que estemos acá, ¿verdad? No, tranquilos, no empecemos, ¿no? No empecemos ahí. Esto habla de una reverencia, escúchenme, hasta que nuestras expresiones,
hasta que nuestro ser completamente sea estremecido. O sea, habla de una convicción de saber que ese Dios es santo y que tengo que reverenciarlo, porque aunque tengo la gracia de Cristo, Él no deja de ser Dios. Así decir, ay, no, hermano, sí han pasado eso, sí han tenido esas expresiones, decir, no, hombre, sí. Ese a Dios es una expresión. No, hermano, pues échate esa mentirita piadosa. Es que tienen, es porque el fin justifica los medios. Si tú te la quemas así, o sea, si tú te avientas esa mentirita, vas a conseguir eso. Todos lo hemos hecho, hermano. No me mire así como que, ay, no, yo no, todos lo hemos hecho, hermano. Todos hemos fallado. Pero la pregunta aquí no es esa. La pregunta es, ¿está ese temor reverente en nuestras vidas? Bueno, a eso se refiere ahí. ¿Se da cuenta el texto original griego lo que Pablo tenía en mente cuando estaba explicando esto? Y muchas veces nosotros pensamos que yo tengo que tener la salvación aquí, cuidarla para no perderla. Hermano, qué bueno que actúes así. Escúchame, yo no estoy en contra de ese pensamiento, pero en verdad sabes lo que significa cuidar, trabajar, estar ocupado en la salvación. ¿De verdad sabes, hermano? Porque todos en sí, como lo vimos al principio, es un verbo, hermano, presente. Es una orden de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Todos tenemos que estar ocupados. Y como le dije, ocupar es un arduo trabajo, cansado, hermano, diario. O no te cansas, hermano, sinceramente, sé sincero, no te cansas de que diariamente tienes que ser obediente a Cristo, que tú no puedes ser igual que los demás, que cualquier cosita, hermano, es cansado. Por eso nos refugiamos en Dios. Señor, fortaléceme. Mira, ¿cuántas veces, hermano, por la obediencia a Cristo no hemos obtenido lo que nuestros anhelos quieren? Y para las personas de afuera es algo normal y obtienen lo que desean y nosotros no lo podemos hacer. ¿Sí se está entendiendo? Eso es por el temor de Dios. Claro, ese temor va en grados, ¿verdad? Y a veces podemos caer, o lea el Salmo 73 después en su casa, como Asaf, que tenía envidia de aquellas personas que no amaban a Dios, no amaban a Dios y les iba mejor. Y a veces, hermano, puede pasar eso. ¿Sabes lo que ha detenido tu corazón de no mentir? Aunque sabes que haciendo eso te vas a librar de un problemón. Es el temor que Dios produce en ti y en mí, hermano. Esa es la fidelidad de Dios que produce obediencia. Pero tenemos que entender ese texto así, hermano. Yo cuando lo estoy diciendo, ay, Pablo, te pasaste, ¿por qué no escogiste otras palabras? Porque así es. Entonces, cuando tú eres una persona que, no, yo cuido mi salvación para no perderla. Bueno, no nos metamos en ese tema ahorita, eso no es lo importante. Entonces, pregúntale, oye, hermano, ¿y cómo te portas en tu casa? ¿Cómo te portas en el trabajo? O si estás ahí, pasa una persona con la ropa incómoda, voltea a verlo. Si hace, no tiene temor, es mentira. ¿Sí me entienden? Si supiéramos verdaderamente, hermanos, ¿qué significa esto? Por eso estamos explicándolo así. Verdaderamente estuviéramos ocupados, hermano. Ocupados, no tenemos tiempo. Dile a tu hermano, no tenemos tiempo para nadie más que para estar ocupados en los quehaceres cristianos, en la vida cristiana. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos entender mejor este texto según la intención original? Ok, que Dios nos ordena trabajar, estar ocupados meticulosamente hasta nuestro último día, por eso es presente activo, hasta nuestro último día de vida, estar dedicados en vivir como una persona que ha sido rescatada del infierno y que ahora es representante de Dios aquí en la tierra, es decir, un embajador. Debemos de estar ocupados en todo lo que tiene que ver en velar en la vida cristiana, pero hacerlo con un profundo sentimiento de respeto por alguien, es decir, Dios. Y ese trabajo se debe de llevar a cabo con un temor, pero un temor hacia un Dios santo, porque la santidad produce en nosotros ese temor.
Pues sabemos que la mínima desobediencia agrede su santidad. Una vez más, así como cuando dijo Isaías: ay de mí que soy muerto, pues siendo un hombre de labios inmundos, ha visto mis ojos al Dios eterno, al Dios santo. Así como el pueblo de Israel le dijo a Moisés: habla tú con Dios, no queremos morir, pues tenemos temor a esa voz, a ese estruendo. Hermanos, ese mismo sentir debemos de tener nosotros hacia Dios. El gran problema, hermanos, hoy en día es que pintamos la gracia como si el carácter santo de Dios se hubiera ido. No, hermanos, no. La Biblia dice que Él es el mismo cuando. Jamás. Él no cambia, Él no varía, Él no fluctúa, nada, hermanos. Él sigue siendo el mismo. Entonces, ¿la obediencia vendrá por arte de magia? No, hermanos. Debemos de estar ocupados en vivir una vida agradable a Dios. Y viviendo así, escuchen, y viviendo así, después de este versículo, escuchen por favor lo que viene a continuación. Filipenses 2:13. Viviendo así, hermano, con una vida así, esquizofrénica espiritual, si quiere pensarlo así, con temor reverente a Dios, de no fallarle, Dios irá haciendo ¿qué? Vamos a ver qué va a hacer Dios. Escuche, Filipenses 2:13, texto principal. Pastor, ¿todo eso para llegar aquí? Sí, porque tenemos que entender esto. Dice, porque Dios, Filipenses 2:13, porque Dios, después de que nosotros nos ocupamos, hermano, por favor, póngame atención. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cómo entender, pastor, esto? Dios irá produciendo en nosotros, hermanos, seguir obedeciéndolo. Él produce el querer como el hacer, pero es importante una vez más ver cómo es que esto se produce. No, el hermano no viene a la iglesia, el hermano es de los que hay un aironazo y como Elías se esconde. No, hermano, no. No te preocupes, Dios va a poner en ti el querer como el hacer. Hermano, por favor, hermano. No trituremos el texto, hermanos. Años de trabajo del original para que usted y yo lo manipulemos. Eso no es ser justos ante Dios, hermano. Y algo que en serio me prende a mí, en mi persona, no estoy hablando de nadie más, en mí, es: Señor, ¿por qué soy así? O sea, ¿por qué tu inspiración divina la rebajo conforme yo quiera entenderla? Y eso debemos de aplicarlo para nosotros. Hermano, el texto está así. No puedo yo ir a decir a una persona: no te preocupes, hermano, quédate sentadito en tu casa. Ay, si quieres te llevo un refresco. No te preocupes, mira, algún día Dios va a producir en ti el querer como hacer. No, hermano, no es cierto. No, pues es que espérate, brother, espérate. Take it easy, dame mi tiempo. Y ya tienes 80 años en el evangelio. Es más, tú le compartiste la palabra a Moisés. No, hermano, nos vamos a quedar como fósiles ahí. No, tenemos que estar ocupados, trabajando. Y Dios irá añadiendo esa fuerza, esa voluntad para seguir obedeciéndolo. ¿Estamos entendiendo por qué llegó el apóstol Pablo ahí, hermano? Ok, Dios irá produciendo en nosotros, seguir obedeciéndolo. Él produce el querer como el hacer, pero es importante ver cómo es que se produce esto. Y en qué orden, ¿ok? Porque es muy importante ver en qué orden. Voy a hacer una pregunta, porque a veces para algunas cosas sí usamos el orden, a otras no aplica. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús, cuando dijo por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, ya se sabe todo ese texto, ¿ustedes creen que en esa comisión hubo una orden, o las palabras las cambió Jesús? ¿Cómo creen ustedes? ¿Creen que hay un orden en esas palabras? Por tanto id y hacer discípulos, enseñándoles. Imagínate que tú te agarres bautizando a la gente sin enseñarle la palabra de Dios.
como muchos hacen. Pues no va a ser discípulo, hermano. Imagínate que los discípulos no hubieran sido discipulados por Jesús. Hasta que Jesús vio que terminó y los medios zancochó, ¿no? Pero porque Él sabía que se iba a ir y el Espíritu Santo iba a terminar la obra, que sigue terminando en nosotros. Pero no intercambió. Ok, de la misma manera tenemos que entender el orden. ¿En qué orden es esto, hermano? ¿En cuál es el orden? Dios nos salva, nos da de su Santo Espíritu, que nos guía a caminar de la mano de Dios. Ahora, después de eso debemos de estar ocupados. ¿En qué te ocupas? No, pues es que trabajo. ¿Y tu salvación? Pues ahí va, ¿no? Pues ¿a dónde va, hermano? Por eso no tienen ni una rama ahí, hermano. Está nomás la vida ahí, pero ni una rama está ahí. Porque tú no estás trabajando. No, hermanos, tenemos que entender nuestra responsabilidad. ¿Se acuerdan de la introducción? Aquí cobra el sentido de la sinergia. ¿Se acuerdan? Aquí cobra el sentido. Debemos de trabajar, de estar ocupados en vivir agradables ante los ojos de Dios, en estar en esa labor, hermanos. Y Dios irá añadiendo ese querer que no está en nosotros, porque tenemos que ser honestos, el hacer el bien no está en nosotros. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo? Es verdad, nuestra naturaleza no nos guía a hacer eso, hermano. Entonces, cuando tú no sientes, escúchame, y no estoy hablando solamente de sentimientos, pero cuando tú no tienes ese querer de venir a la iglesia, cuando tú no tienes ese querer de orar, cuando tú no tienes ese querer de leer la Biblia, ¿sabes por qué? Porque estamos ocupados en todo, menos en la vida cristiana. Estamos esperando oír una voz que diga, ¡hey, ponte a orar! No, hermano, por el amor de Dios, no. No, nos basta lo que Jesús dijo, ¿sí o no? Nos basta los evangelios, ¿o no? Orad sin cesar, en todas partes de la palabra nos dice. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque en ellas ustedes hablan de mí y ellas son las que dan vida eterna. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Entonces, cuando no tenemos eso, hermanos, es porque nosotros queremos que todo nos hagan. Y eso no está bien, hermano. Dios irá añadiendo entonces ese querer que no está en nosotros y ese hacer que no está en nosotros. Una vez más, no lo producimos, hermano. Entendamos eso. Por eso no nos quedemos esperando a ver cuándo te nace. No está en nosotros, hermano. Esas fuerzas de luchar en contra de nuestro pecado, en contra de nuestras tentaciones, en contra de este mundo, no está en nosotros. ¿Me explico? Pero hay un orden, hermanos, una vez más. Primero es caminar, es estar ocupados. Ya somos salvos, ya tenemos su espíritu, hay que estar ocupados. Y de ahí, Dios va a ir poniendo cada día esas fuerzas para un día más, Primero es caminar, es estar ocupados, ¿verdad? Porque Dios no va a venir a obedecer por nosotros, Él ya lo hizo. ¿Ok? Hermano, es una orden, hermano. Es una orden. Debemos estar ocupados en esto. Y en ese proceso de estar ocupados, la fidelidad de Dios, hermano, va a producir en nosotros continuar en esa obediencia. Ven, hermanos, fiel es Dios. Ahora Filipenses 2:14. Y 15 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que venía explicando, ¿se dan cuenta? ¿Sí te has dado cuenta dónde estás sentado, no? En este mundo se está destruyendo, hermano.
Pero aún en medio de este mundo nosotros tenemos que ser esos luminares, esa lucha, hermano. Las fuerzas no están en nosotros. Nosotros tenemos que estar ocupados y la fidelidad de Dios obrará en nosotros para producir esa obediencia. Hermano, eso es tener paz, hermano. Hermano, mira, te da paz saber que Dios es el que produce el querer como el hacer. Pero no lo va a producir, dile a tu hermano, si no estás ocupado en la vida cristiana. Amén. Ya los veo enojados, hermano. Te digo, siempre que el Señor me manda a hacer algo, se enojan, hombre. Bueno, estar ocupados, hermanos. Vamos a ver rápidamente algunas de las evidencias, así rápido en estos textos. Ok, las evidencias de estar ocupados, ok, en esta otra parte son no estar en contiendas, hermano, no estar en murmuraciones. Es decir, no estar quejándonos, sino evitar estar en esas contiendas, evitar estándonos quejando, hermanos. Filipenses 2:16, leemos ahí. Pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Hermano, permanecer en el estudio de la palabra y estar cimentado en ella, para evitar errores doctrinales y confusiones, dado que en ese tiempo, como les digo, así como hoy, había muchas contiendas acerca de la ley, ¿verdad? Que habían pasado, no podían aceptar a los gentiles, ellos se creían los únicos, y etcétera, etcétera. Y la ceremonia, ¿por qué no? Tú no puedes quitar la ceremonia toda la vida, Moisés lo dijo, y había tantos problemas. Entonces el apóstol Pablo dijo, ustedes ciméntense en la palabra. Mira, Cristo vino a cumplir esto y lo otro, y ellos estaban aprendiendo. Entonces dijo, ok, eso que ustedes están aprendiendo, permanezcan en ellos, agárrense, aférrense a la verdad. ¿Ok? Versículo 17 y 18, hermanos. Terminamos. Dice el apóstol Pablo, para que no se desanimen, pues, porque ellos pudieran pensar, oye, tú que viviste en la palabra, tú que te ocupaste en tu salvación y con temor, temblor, tú que eras un ejemplo, te cortaron la cabeza. O sea, entonces el apóstol Pablo, fíjense, bien sabio, con la guía del Espíritu Santo, dice, miren, ustedes aférrense, y aunque yo sea derramado, o sea, aunque yo sea en sacrificio, aunque a mí me maten por servirlos, me gozo y regocijo con todos vosotros. No importa las consecuencias, porque estoy sirviendo a Cristo. O sea, que no se sintieran mal si algo le llegara a pasar, ¿no? Y así mismo, dice el apóstol Pablo, termina diciendo aquí, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No importa lo que pase, hay que permanecer trabajando. Pablo entonces dice que aun cuando estén pasando persecución, incluso próximos a morir por Cristo, como Él, debe de haber ese gozo, ese regocijarse juntos como hermanos. Es decir, aunque las cosas no vayan bien, ese gozo no debe de ser quitado por las circunstancias, mientras estemos en esa obediencia. Es decir, hermanos, si estamos ocupados en caminar esforzadamente la palabra de Dios, en ese caminar se hará la sinergia de Dios con el hombre. Dios pone los 7 átomos y nosotros más 1, para que no te quieres colgar la medalla. ¿Okay? La fidelidad de Dios produce obediencia, pero debe de haber ese trabajo en conjunto con Dios. Y en ese proceso, en nuestro caminar con Dios, Dios irá poniendo por medio del Espíritu Santo ese deseo, esas fuerzas de seguir adelante. Pero si nosotros no caminamos, no nos esforzamos, no habrá ese deseo, hermanos. No esperemos el deseo antes, no, hermanos. Debemos de obedecer en fe. Y ese deseo y fortaleza viene después, cuando se haga esa sinergia de Dios y el hombre.
¿Con la intención de qué? De que Dios sea glorificado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que lleva a Dios a hacer esto, hermano? ¿Por qué Dios produce el querer como el hacer? Al final del texto dice, por su buena voluntad. Y ahí es donde descansa nuestra fe, ahí es donde vemos su fidelidad, porque la voluntad de Dios no varía, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que lleva a Dios a efectuar esto en el cristiano, verdad? La buena voluntad de Dios. Y esta palabra voluntad, hermanos, habla de satisfacción. Dios ayuda al cristiano por su satisfacción, hermano. Pero ¿saben lo interesante? Es que esta satisfacción de Dios es fija. No varía, es decir, no cambia, hermanos. Dios seguirá produciendo sí o sí ese sentir en aquel cristiano que trabaja, que se esfuerza en vivir la vida cristiana. Esa es su fidelidad, hermano. ¿Por qué no le das un aplauso a Él? Porque todo es por Él. Su fidelidad produce en nosotros obediencia, pero debe de ser en ese orden, hermano. Conclusión, jamás dejemos a Dios todas las cosas. Jamás le dejemos a Dios todo, hermano, pensando que Él lo hará todo. Y escuchen, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Pero Él lo que desea es que el cristiano crezca. Él ya es santo, Él ya es puro. Pero Él lo que quiere ver en nosotros es ver su imagen reflejada, la imagen de Cristo reflejada en nosotros. Por eso no lo hace todo, nos da lo que necesitamos y nosotros tenemos que caminar, hermano. Por eso va produciendo diariamente esas fuerzas, ese deseo de obedecerle, hermanos. Vamos a aplicar todo esto, hermanos. Esta sinergia, entonces, esta colaboración de Dios con el hombre o del hombre con Dios, conlleva un trabajo arduo, hermanos, diariamente. Y mientras estamos trabajando en vivir agradando a Dios, no te desanimes. Si tú crees que no tienes fuerzas, hermano, ese es trabajo de Dios. Él va a suministrar fuerzas para que tú sigas caminando en fe. Dios nunca ha quedado mal y no quedará, pero tiene que encontrarte trabajando. Hay una pregunta, hermano, que está escrita ahí. Cuando Dios regrese, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? Mientras estamos trabajando, hermanos, en vivir agradando a Dios, Dios va a ir produciendo esas fuerzas para seguir deseando, seguir teniendo ese deseo, aún en contra que las cosas que las cosas que pasan nos quieren desanimar. Esas fuerzas no se van a ir, hermano, porque Dios es fiel en producir esa obediencia, pero siempre y cuando nosotros estemos trabajando arduamente, con temor y temblor, con respeto reverente, porque ese temor a Dios, ¿verdad? El temor a Dios en nuestra vida lo produce su santidad. Hermanos, queremos seguir adelante obedientes a Dios. Escúchame, por favor, no será fácil. No será fácil. Aquí no estamos en el evangelio de la felicidad. El evangelio es locura para los que se pierden. El evangelio es en contra de la voluntad humana. Por eso batallamos, hermano. No esperes venir a Cristo y que todo te vaya bien. Te mintieron. Pero sí, Dios prometió: en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, Dios ha vencido al mundo. Entonces, hermano, queremos seguir obedientes a Dios. Por favor, hermano, entendamos, no será por arte de magia. Ay, yo me nació a obedecer. No, hermano. No, Dios promete ayudarnos, pero en el caminar, así como cuando le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra. Es que no siento salir, dijo Abraham. No, Abraham salió, ¿sí o no? Dice la palabra, sin saber a dónde ir. Ahora, en ese caminar que Dios iba haciendo, añadiéndole fe a ese hombre que más adelante conocemos que es el padre de la fe, hasta el punto de llegar a querer sacrificar a su hijo por agradar a Dios. Eso es locura, hermanos, para una persona. Pero eso es fe.
Es lo mismo cuando Jesús les dijo a esos hombres imperfectos que estaban en la barca, a esos dos: hey, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo? Ustedes vengan, lo demás déjenmelo a mí. Y sí o no, fueron pescadores de hombres, hermano. Porque Dios iba añadiendo hasta el último día de su vida esas fuerzas para obedecerle. La mayoría, excepto Juan, murieron por obedecer a la fe que un día un hombre les prometió: los haré pescadores de hombres. Hermano, Jesús no te va a fallar. Él es fiel. Pero trabaja, ocúpate en esto, hermano, ocúpate, porque de lo contrario, hermano, cada vez te vas a opacar más, cada vez te vas a enfriar más, cada vez vas a tener menos fuerza. ¿Sabes por qué? Porque estás ocupado en todo, menos en la vida cristiana. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, gracias por esa sinergia, Señor, que por más que quieran entenderlo o explicarlo, no logramos comprenderlo todo. Pero Señor, gracias, porque no necesitándonos, usas nuestras debilidades para poder vivir, para agradarte, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque si no fuera por tu fidelidad, Señor, ¿desde cuándo estuviéramos perdidos, eternamente condenados? Por eso en esta tarde te rogamos, Señor. Puede haber aquí, Señor, tú conoces los corazones, hermanos que estén caminando bien y que se sientan débiles porque no ven avance. Oh Señor, tú no nos ordenas obedecerte para ver avance, sino obedecerte porque tú eres digno de nuestra obediencia. Pero te pido por ellos, Señor, por todos nosotros, que nos fortalezcas. Si es que estamos en ese momento, Señor, donde quizás no miramos, no alcanzamos a ver las fuerzas que tú nos das cada día, porque pensamos, Señor, que ya no podemos, pero no nos damos cuenta que si en ese día podemos o llegamos en safe a la casa, es porque tú suministraste esa gracia, esa fuerza para ese día. Gracias, Señor. Señor, oro para que verdaderamente a través de tu palabra tu Santo Espíritu haya despertado en nosotros ese verdadero deseo de ocuparnos en nuestra salvación, en todo lo que compete a nuestra vida cristiana, estar ocupados, Señor, en eso solamente. Pero también oro, Señor, por aquellos que verdaderamente no están ocupados en nada, Señor. Señor, oro para que tu palabra, Señor, penetre sus corazones y que conforme a tu voluntad los despiertes y que entiendan que la vida cristiana no se trata de estar sentados esperando que tú lo hagas todo. No, mi Dios, tu fidelidad produce obediencia, pero siempre y cuando nosotros estemos ocupados trabajando para ti, para el reino de Dios, para tu obra, para tu gloria, representándote, Señor, dignamente aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a entender tu palabra a través de tu Santo Espíritu, porque yo estoy tan limitado, Señor, que aún la mejor exposición que podamos dar no tenemos el poder para cambiar corazones, pero descanso en la obra de tu Espíritu Santo, que conforme la necesidad de cada uno de los oyentes que hoy en día estén aquí o lo que nos estén viendo, van a poder recibir esa enseñanza, Señor. Oh, gracias, Señor. ¿Por qué no te pones de pie en esta?
Vamos a adorar a Jesús todos juntos, hermanos. Vamos a decirle que nos ayude a poder llevar a cabo esta palabra. Gracias, Señor.